Lo primero es, yo nací aquí en Cuenca, si es que soy cuencano. ¿Tú eres cuencano Sí, también? también. Bueno, yo soy cuencano también, pero nací en, no sé si conoces el barrio obrero, eso está en la calle Vargas Machuca y Juan Jaramillo, allá abajo en Cuenca. Ahora esa casa es ahora parte de la Universidad Católica, la casa donde yo nací ahí en Cuenca. Para el colegio yo me fui a Quito, me mandaron a Quito y estuve en el colegio Loyola de los jesuitas en Quito. Estuve allí, estuve los 6 años. Cuando me gradué de bachiller, entré de jesuita, pedí que me admitieran en el noviciado como jesuita y me admitieron. Estuvimos, bueno, éramos varios novicios ahí. Eso fue en 1900, figúrate, en 1956, en el 56, es decir, hace bastantes años. Por eso tengo, por eso, como entré en el 56, este año serían 70 años como jesuita. Pero nosotros teníamos, en mi tiempo, cuando yo entré, los 2 primeros años, los años de noviciado, eran 2 años completos de noviciado, en el que tienes una especie de entrenación, una, una instrucción religiosa, una preparación religiosa y una preparación humana muy, muy bien establecida. De modo que esos 2 años te enseñan primero a dominarte tú mismo, primero a orar, y luego te hacen conocer todo lo que es la compañía de Jesús, que es ser jesuita, y eso y te están preparando esos 2 años en eso. Y hay una serie de probaciones, hay una serie de experimentos para eso. Por ejemplo, fíjate, durante esos 2 años te prueban, te dicen muy bien, tú vas a ir a servir en un hospital un mes, te mandan a servir en un hospital un mes completo y te mandan, por supuesto, a mí me tocó servir en un hospital en, en Ibarra, a un hospital en Ibarra, ahí a atender a los enfermos, a cuidarles durante ese tiempo de preparación en Ibarra, por ejemplo, nos cogió un terremoto. En ese año hubo un terremoto y se sacudió todo el edificio allí en Ibarra y había que quedarse con todos los enfermos que podían salir, salieron volando con los médicos y con las enfermeras y todo. Y nosotros, yo me quedé con los enfermos que no podían moverse porque estaban asustadísimos, pero alguien tenía que consolarles y ayudarles. Esas cosas te ayudan mucho en la formación porque aprendes a prescindir de tus propias necesidades y preocuparte de las otras personas. Y eso es parte de la enseñanza en el noviciado. Es decir, que tú comprendas para qué sirves, para qué estás en la vida. Pero fíjate, después de entrar de jesuita como novicio, como te cuento, de esos 2 años, venían 3 años de estudio de humanidades que se llamaban literatura, historia, geografía, idiomas, esas cosas, 3 años directos de eso. De modo que salías con una licenciatura de la Universidad Católica, con una licenciatura después de haber estudiado eso, después de haber aprendido a hablar, después de haber aprendido a analizar una cosa, después de haber aprendido arte, de valorar las cosas y de educarte. Después de eso tenías otros 3 años completos de solo estudio de filosofía, 3 años completos en que te enseñaban a pensar. Y eran clases de filosofía, no era que te daban una clase en la universidad como aquí de mañana y otra de tarde, sino que eran todo el día estabas ahí con profesores especializados en filosofía y era un instituto de filosofía que tenía alumnos de muchos otros sitios, mis compañeros jesuitas, tanto
en lo que te acabo de mencionar de arte y de literatura y todo eso. Eran compañeros que venían de México, venían de El Salvador, venían de Nicaragua, venían de Costa Rica, venían de Panamá, venían de Colombia, venían ¿cómo se llama?, de Paraguay, venían de Bolivia. Era todo internacional, de modo que como te diré, la formación que recibías era una formación de primera clase. Había un padre, ya murió hace mucho tiempo, el padre Aurelio Espinosa Polit. El padre Aurelio Espinosa Polit es el fundador de la Universidad Católica del Ecuador. Yo le conocí cuando era colegial, y una vez yo le vi, era un hombre al que todo el mundo le referenciaba, era un hombre muy importante, y era toda una autoridad. Pero yo me acuerdo haberle visto alguna vez al padre que era bajito y vestía naturalmente con la sotana de sacerdote, de negro. Y una vez era el único, fíjate esos detalles, era el único que yo conocía en ese tiempo, y te estoy hablando de hace 70 años, que tenían un auto. Ninguno de ahora tú ves que los padres pueden tener autos y tienen necesidad de los autos, pero este padre tenía un Volkswagen con un chofer que le llevaba a la universidad, a la universidad que él había fundado. Pues yo me acuerdo haberle visto a este padre que todo el mundo le tenía mucho respeto y reverencia. Cuando salía de la casa, yo coincidí con él todavía como tú, de colegial. Y había una niña pequeñita que le dice al padre, se dirige al padre con una tranquilidad única y le dice: amárrame los cordones del zapato. Y el padre, que te digo que era el rector de la universidad, el padre se arrodilló, se puso así de rodillas y le amarró los zapatos a la niña. Bueno, y fíjate, ese tipo de cosas, dice, bueno, vale la pena ser como una persona como él. Que tenía otros profesores, por ejemplo, allá en el colegio, que realmente era gente, te repito, feliz, una gente sencilla que hacían deporte y todo eso. Y bueno, pues están viviendo bien y están sirviendo tanto a los demás. Valía la pena hacer eso. Y nunca me he arrepentido de eso. Nunca me he arrepentido de eso. He sido feliz los 70 años. La familia es importante para cada persona y creo que el influjo de la familia es fundamental en la vida de una persona. El influjo de tu mamá, el influjo de tu papá, el influjo de tus hermanos. De hecho, por ejemplo, fíjate, yo le debo mucho a mi mamá porque ella organizaba lo que ustedes tienen aquí como la obra social del padre Carrión. Bueno, mi mamá tenía una especie de obra social junto con otras amigas. Tenían una obra social muy grande, muy linda en Cuenca. Había mucha pobreza, acuérdate que estamos hablando de más de 70 años, 80 años. Cuando yo fui a la escuela, por ejemplo, que te conté en la Luis Cordero, muchos de mis compañeros no tenían zapatos, iban descalzos, cosa que tú no ves nunca ahora en ninguna escuela. Pero era gente que no tenía plata. Nosotros mi papá trabajaba fue secretario un tiempo de la gobernación, después estuvo trabajando en un almacén, después ascendió cuando ya más viejo, fue gerente de una empresa. Pero teníamos lo necesario para vivir, pero no lo necesario estrictamente. Pues. Yo tenía 2 pares de zapatos, es decir, un par de zapatos para los domingos y un par de zapatos para la escuela. Esta organización de mi mamá, ella con otras señoras, ellas recogían ropa, recogían zapatos, recogían una cantidad durante todo el año.
y cada 3 meses, cada 4 meses, había un reparto de ropa para los niños pobres, para los niños y niñas pobres. Y me acuerdo que cuando un niño o una niña tenía que hacer la primera comunión, no tenían vestidos para la primera comunión. Y la gente pobre no tenía vestidos para la primera comunión. Entonces, esta organización de mi mamá hizo tenían un montón de vestidos de primera comunión, tanto para niños como para niñas, y prestaban esos vestidos a los niños que iban a hacer la primera. De modo que iban felices esas criaturas porque hacían su primera comunión con un lindo vestido y podían entregar ese vestido de nuevo, se lavaba y servía para otros. Bueno, todos esos ejemplos te ayudan en la vida para darte cuenta de lo que es el servicio, por ejemplo. Porque para servir tienes que ponerte al servicio de otras personas y tienes que aprender a obedecer, tienes que aprender a tener un camino, y un camino que se te indica, pues, se te indica. Y toda la vida de un jesuita, si tú ves a tus superiores, aquí le ves al padre Gustavo o al padre Lucho, toda la vida de un jesuita están marcadas por un sentido muy especial de San Ignacio de Loyola. Por ahí hay una estatua de San Ignacio de Loyola, del fundador de los jesuitas, que es la obediencia. ¿Para qué es la obediencia? Para que tú hagas lo que creas que es mejor según el criterio de las otras personas. Entonces aprendes a servir, pero no simplemente con tus propias ideas, con tu propio capricho, sino que aprendes a servir en un sentido no solamente ya personal, sino de corporación, de sociedad, para todos los demás. Es decir, no es el servicio que tú das porque a ti te gusta hacer esta cosita, no, sino lo que sirve para los demás. Y eso es muy importante. Ya tienes tú toda razón. San Ignacio de Loyola es para nosotros, para todos los jesuitas, un ejemplo muy especial, porque, bueno, no sé si tú conoces algo de la vida de San Ignacio, pero San Ignacio fue un soldado, o bueno, no fue soldado únicamente, pero el accidente que tuvo él defendiendo la ciudad de Pamplona en España, le destrozaron la rodilla, me parece que de la pierna derecha, le destrozaron una de estos proyectiles que en ese entonces eran unas cosas espantosas. Y él, en la convalecencia de él, estando curándose, se dio cuenta de que estaba desperdiciando su vida porque era un hombre de mundo, mujeriego, borracho, todo lo que quieras, todo lo que quieras, todo lo que quieras. No, era un joven que aprovechaba, entre comillas, de la vida para divertirse, para hacer todo. Y ahí se dio cuenta de que estaba desperdiciando su vida y se dio cuenta de que tenía que retornar. Y lo primero que hizo, una de las primeras cosas que hizo, fue botar todas sus riquezas, todas sus cosas y dedicarse a servir a los pobres en Barcelona, en un hospital, a servir, a curar a los enfermos y a servir. Y después comenzó a pensar, y pensando y haciendo oración, hizo lo que se llama, que ustedes han practicado también aquí, los ejercicios espirituales. El ejercicio de él, el ejercitarse era el prepararse para algo, para ejercitar algo, es como un ejercicio físico, pero no es un ejercicio para fortalecer los músculos, sino para fortalecer la voluntad, para fortalecer el entendimiento y para fortalecer el corazón, para poder servir. Y ese era el secreto, creo yo, de todo
de todo lo nuestro. Y así tú también te das cuenta de eso, y nosotros hacemos eso porque o tenemos ese privilegio para darnos cuenta y buscar qué es lo que quiero yo en mi vida, qué es lo que quiero yo, qué es lo que me importa en la vida. Me importa la plata, me importa el servicio, me importa el ser feliz, cómo soy feliz. Hay una palabra, o mejor dicho, hay una oración que probablemente tú también sabes y que habrás oído aquí en el colegio, que es una oración de San Ignacio de Loyola. Es el tomad, Señor, y recibid. San Ignacio enseña y con el lenguaje de español, tomad, Señor, toma, Señor, y recibe toda mi voluntad, toda mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo lo que tengo, todo lo que deseo. Tú me diste, te lo devuelvo, es tuyo. Dispón de él según tu voluntad. Que es el ponerse en manos de Dios, decir, tú me diste todo, Dios, te devuelvo todo, estoy a tus órdenes, mándame a donde tú quieras. Wow. Y eso es lo hermoso, el estar a la disposición de Dios. Fíjate, por ejemplo, y no es que, ¿por qué estoy yo aquí y por qué estamos haciendo esto? Porque ya de viejo me mandan acá de nuevo al colegio Alborja para ayudar lo que pueda estos últimos años. Pero, ¿dónde he pasado yo? He nacido en Cuenca, pero he vivido prácticamente fuera de Cuenca la mayor parte de la vida. ¿Por qué? Porque me han mandado allá, porque es, toma, Señor, y recibe, haz de mí según tu voluntad. Y esa es la felicidad. Yo creo que es la pregunta más difícil que me haces, porque es como decir, ¿cuál es la síntesis de su vida? ¿Qué es lo más importante en la vida de una persona y en este caso de un jesuita? Pues sí, yo te diría lo mismo que te estoy diciendo durante todo el tiempo, que es el servicio, y el servicio supone la obediencia, y la obediencia supone un criterio de fe, el tener una fe en un Dios que te quiere, en un Dios que te quiere, y en un Dios que es el centro de tu vida. Es decir, el centro de tu vida no solamente porque Dios es Dios, sino porque Dios quiere lo mejor para tu vida. Y lo que estás haciendo, fíjate cuando rezamos el Padre Nuestro que nos enseñó Jesús, lo que decimos es hágase tu voluntad. Es la única petición, verás. Durante todo el Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y eso es lo que tratamos de hacer, la voluntad de Dios.